Bienvenidos a Ecos del Cielo. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este vídeo para que podamos seguir trayendo relatos que les atraparán. Ahora sí, comencemos. No arranques, tu esposo cortó los frenos, gritó la empleada a la millonaria. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Isabella, una mujer elegante y de mirada firme, había salido de la mansión en la Arboleda de los Reyes con el ceño fruncido después de una acalorada discusión con su esposo Ricardo. Él, un hombre de negocios tan exitoso como calculador, llevaba semanas mostrándose frío y evasivo, pero ese día las palabras cruzaron una línea peligrosa. Isabella, cansada de humillaciones veladas y del desprecio con el que él trataba no solo a ella, sino también al personal de servicio, decidió irse a Madrid sin avisar a nadie. Lo que no imaginaba era que alguien dentro de esa casa había escuchado algo aterrador. Elena, la empleada, llevaba más de 15 años trabajando para la familia. Era de esas personas discretas que saben demasiado pero hablan poco, porque en las casas ricas las paredes tienen oídos y las consecuencias suelen ser crueles. Sin embargo, esa mañana, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó a Ricardo hablando por teléfono con un tono gélido. Las palabras accidente y cortar los frenos la hicieron detenerse en seco. No podía creer lo que oía. Pensó que tal vez se trataba de un malentendido hasta que escuchó con claridad: hoy será su último viaje. Con el corazón acelerado, Elena se debatió entre el miedo y la urgencia. Sabía que si lo acusaba sin pruebas podría perder no solo su trabajo, sino también su vida. Ricardo tenía conexiones, poder y un historial de hacer desaparecer problemas de manera muy conveniente. Pero cuando vio a Isabella salir con las llaves del auto y dirigirse al portón, supo que no podía quedarse callada. Corrió tras ella gritando su nombre, pero el ruido del motor y la música del coche hicieron que sus palabras se ahogaran en el aire. Isabella giró la cabeza al ver a Elena correr desesperada con el rostro desencajado. Frenó de golpe y bajó el cristal, confundida. ¿Qué pasa contigo? ¿Te volviste loca?, dijo con un dejo de molestia. Elena, jadeando, apenas pudo articular. No aceleres. Conozco su plan. Tu esposo cortó los frenos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explicación. Los ojos de Isabella se agrandaron intentando procesar lo que acababa de escuchar. La millonaria miró hacia la mansión. En el balcón, Ricardo observaba la escena con una leve sonrisa que no coincidía con la situación. Elena, si esto es algún tipo de broma, no tiene gracia, replicó Isabella, intentando mantener la compostura, aunque su voz temblaba. Elena negó con fuerza y con un hilo de voz añadió: escuché todo. Planea que mueras antes de llegar a Madrid. Dice que así todo quedará en sus manos. Esa frase hizo que la sangre de Isabella se enfriara. Isabella no era ingenua. Había visto de cerca la ambición de su esposo y su forma de manipular a cualquiera que se interpusiera en sus planes. Sin embargo, nunca imaginó que pudiera llegar a un punto tan extremo. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Elena intentó abrir la puerta del coche para evitar que Isabella se moviera, pero ella, todavía incrédula, miró el tablero como si pudiera encontrar una prueba visible del sabotaje. El portero, que había estado observando todo desde la entrada, comenzó a acercarse con cautela, pero Ricardo desde el balcón levantó una mano dándole a entender que no interviniera. Esa complicidad silenciosa hizo que Elena sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Isabella, por su parte, se sintió atrapada entre dos realidades. Confiar en la lealtad de una empleada de años o pensar que todo era un invento para causar problemas. Elena decidió ir más allá. No es solo eso, Isabella. Él no está solo en esto. Hay gente esperando en el camino, gente que se asegurará de que aunque sobrevivas no llegues a tu destino. Isabella apretó el volante con los nudillos blancos y miró hacia la reja de salida como si fuera una trampa de la que no podía escapar. Su respiración se aceleró y por primera vez en años sintió verdadero miedo por su vida. El rugido lejano de otro coche acercándose rompió el tenso silencio. Elena dio un paso atrás, pero sus ojos no dejaron de suplicar a Isabella que no arrancara. Isabella miró de nuevo a Ricardo, quien ahora ya no sonreía, sino que la observaba con una expresión de fría advertencia. En ese instante,
Supo que algo terrible estaba a punto de pasar y que tomar la decisión equivocada podría costarle todo. Isabella sintió como el pulso se le aceleraba cuando el auto que escuchó a lo lejos se detuvo justo detrás de ella. Un hombre desconocido bajó de él con pasos firmes y una chaqueta oscura que ocultaba gran parte de su rostro. ¿Todo bien aquí?, preguntó con una voz tan seca que parecía una orden. Elena se adelantó tratando de bloquear la puerta del coche de Isabella, pero el sujeto le lanzó una mirada amenazante que la obligó a retroceder. Isabella, atrapada entre la incertidumbre y el miedo, sintió que el aire se volvía más denso. Todo en esa escena gritaba peligro. Ricardo bajó lentamente por las escaleras de la mansión, ajustándose los puños de la camisa como si se preparara para un acto cuidadosamente calculado. «Amor, ¿qué es todo este teatro? Vas a creer las locuras de una empleada resentida», dijo con voz suave, pero cada palabra cargaba un veneno invisible. Isabella abrió la boca para responder, pero el hombre de la chaqueta se acercó a la puerta del conductor y sin pedir permiso revisó algo debajo del tablero. «Está hecho tal como lo pidió», murmuró sin notar que Isabella lo escuchaba. Elena, con las manos temblorosas, gritó: «No la dejes ir. Ese auto no tiene frenos». Ricardo volteó bruscamente hacia ella con el rostro endurecido y caminó hacia donde estaba. «Una palabra más y te aseguro que no trabajarás ni en la casa más humilde de este país», amenazó. Isabella sintió que el mundo se le desmoronaba. Cada mirada de su esposo confirmaba lo que Elena había dicho. El portero seguía inmóvil, atrapado entre la obediencia al patrón y la creciente tensión que lo asfixiaba. El hombre de la chaqueta se inclinó hacia Isabella. «Suba y váyase, señora». «Él ya me pagó», dijo con una sonrisa torcida. Isabella tragó saliva, comprendiendo que ya no se trataba de un accidente fortuito, sino de una ejecución programada. Elena dio un paso hacia ella, rompiendo el miedo. «Isabella, si arrancas no llegarás ni a la esquina. Hazme caso por una vez». Su voz era una súplica desesperada, pero también una orden cargada de verdad. La presión era insoportable. Ricardo, visiblemente molesto, gritó: «Basta. Esto se terminó. Isabella, entra ahora mismo a la casa o atente a las consecuencias». Pero esas palabras no sonaban a preocupación, sino a control absoluto. Fue entonces cuando un segundo auto, un sedán gris, se detuvo abruptamente en la entrada. De él bajó un hombre robusto de traje oscuro que se identificó como inspector de policía. «Recibimos una llamada anónima sobre un posible intento de homicidio», anunció con voz firme. La mirada de Ricardo se endureció aún más, como si un plan cuidadosamente tejido comenzara a desmoronarse. El inspector se dirigió primero a Isabella. «Necesito que salga del vehículo, señora». Ella obedeció, pero antes de dar un paso, Elena gritó: «Revise el sistema de frenos». El agente asintió y con ayuda de un mecánico que venía en el mismo auto, levantaron el capó. El mecánico tardó apenas unos segundos en confirmar: «Esto fue cortado deliberadamente. No hay líquido de frenos». Isabella sintió una oleada de náusea y alivio al mismo tiempo. Ahora había pruebas y no solo palabras. Ricardo intentó mantener la calma. «Esto es ridículo. Cualquiera pudo hacer eso para incriminarme». Pero el inspector se acercó a él con paso lento y seguro. «Curioso, porque uno de mis hombres escuchó a su amigo de la chaqueta decir que estaba hecho tal como usted lo pidió», replicó. El hombre de la chaqueta intentó huir, pero fue derribado por otro policía que había permanecido en el sedán. Elena respiró profundo por primera vez en toda la mañana mientras veía cómo la máscara de Ricardo se rompía. Isabella, con la voz quebrada pero firme, miró directamente a su esposo. «Te di mi vida, confié en ti y me pagas con esto». Ricardo trató de responder, pero el inspector lo interrumpió. «Queda detenido por intento de homicidio y conspiración». Mientras lo esposaban, Isabella se volvió hacia Elena. «Me salvaste la vida. No sé cómo agradecerte». Elena sonrió débilmente y respondió: «Usted ya lo hizo cuando me trató con dignidad todos estos años. Hoy solo devolví el favor». Horas después, en la comisaría, Isabella declaró todo con detalles, asegurándose de que no quedara resquicio legal para que Ricardo escapara. Al salir, abrazó a Elena con fuerza. No solo había sobrevivido, sino que había visto la verdadera cara de la persona con la que compartía su vida.
Se marcharon juntas, dejando atrás la mansión y a un hombre que creyó que el poder lo hacía intocable. Nunca sabes quién está detrás de la máscara. Las apariencias pueden engañar, pero el respeto y la dignidad siempre deben ser innegociables.